Bueno, buenas noches. Saludos y bienvenidos a un capítulo más de Rigmor. Eh, pues bueno, estamos, sabe que tengo el volumen alto aquí en el celular. Estamos en un momento bien interesante, bien importante para el mod, porque nos están esperando un grupo de nórdicos que vienen a luchar a nombre de Rigmor. Y Rigmor, como ha perdido la memoria, está un poco ahí indecisa. Y entonces hemos venido de Hibernalia. En Hibernalia nos hemos topado a Majo, y nos ha revelado y le ha revelado a Rigmor un poco de cosas de los antepasados y una armadura, que yo ando la armadura. Rigmor no ha querido utilizar espadas, ando una espada. Entonces, bueno, se avecinan cosas interesantes. Vamos a ver cómo nos va a ir. Estoy con una tos, no sé qué pasa. Ahí, me disculpan. Y bueno, hoy vamos a ver entonces cómo nos enfrentamos a las situaciones que vienen. Entonces, allá vamos. Bienvenidos a una transmisión más y estamos en las afueras, estamos en paraje de Ibar, es que se llama. No, en Arboleda de Cains, más perdido. Paraje de Ibar es ¿cuál? Ahí es el de las escaleras para subir a Alto Rodio. Bueno, estamos aquí. Rigmor ya está viendo hacia el campamento. Y bueno, tenemos aquí unos chanchitos que nos están acompañando. Y entonces vamos a hablar con Rigmor. Está seguro preparándose y reflexionando sobre lo que viene. Rigmor, ¿estás segura de que estás bien con esto? Vamos a ver. Just pass me Morgan's armor. Ah, la puña. Se puso la armadura. Podemos seguir adelante. Now pass me her sword. Oh. Y güey, puña, está decidida. No tienes que hacer esto. Vamos, sí tienes que hacerlo. Vamos. Yes, I do. Just give me the sword. Oh, vean la armadura de Rigmor y su espada. Oh, vamos a hacer aquí un zoom. Ahí está la espada y la armadura. Bueno, vamos a ver cómo nos va. Vamos entonces, Rigmor, adelante. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes portando la armadura y la espada? You really want to know? Okay. I feel invincible. Ah. I am an unstoppable force. A born killer, widowmaker, a true Nord warrior, and my enemy's worst nightmare. And the scariest thing of all? It excites me. It invigorates me. It is all I have ever known, and I feel good. But once this is done, know this. It will be over.
So don't you ever ask me about it again. Do you understand me? Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Completamente. No, sea bárbaro. Just so you know, I'm not doing this for Cassius, or Ingol, or you. Claro. I'm doing this for my father. It's what he would have wanted. I at least owe him this much, considering the failure I've been so far. You never know. He might even forgive me. Hijo de puña. Y sea bárbaro, esto fue más de lo que esperaba. ¿Qué hora es? 7 de la mañana, buena hora para empezar un discurso. Oiga, se escuchan tambores. Uy, güey, puña. Bueno, deben estar la gente ahí esperando que Rigmor les hable. I fought with your father in Hammerfell, child. My sword is yours to command. It's Bruma! Rigmor of Bruma! Rigmor! You served with your father, child. Talos wills it. ¿Necesitas algo? I served with your father. Sí. ¿Necesitas algo? It's Rigmor. My sword is yours. ¿Necesitas algo? Oh, Sí. Back off, let her through. Back off, let the child through. ¿Necesitas algo? Sí. explícale y voy a explicarle porque Rigmor ya va para arriba. Hey, Quería venir e insistió en dirigirse a los hijos. by the god, she truly is her father's daughter. Sí. Silence. Silence. Let the child. O sea, algo pasa porque esto está muy oscuro y no quiero. Necesito más luz. Okay. You asked for me to come. Here I am! I know you all loved my father, and most of you here, sons and daughters of Talos, will have followed him and fought alongside him with loyalty and honor. You are here today because a new wind blows from the north, and on it rides a new danger, ready to sow the seeds of war. This homecoming is testament to your love for your homeland. This calling of arms, my brothers and sisters, testament to your love of our people. This truce between our former enemy is testament to the peril we face. For a short time, the enemy of our enemy
shall become our friends. Because from the north a new enemy is coming, waiting to strike at our homeland. A new danger never before seen, where no one is safe. A new order which comes not to take away our freedom. A new order comes not to occupy and enslave us, but to annihilate us. Our children, our people. To destroy us and burn our lands. To desecrate our shrines and take away everything we hold dear. Well, I say to you, let them come! We will fight them! We will throw them back into the sea! I say to you, let them come! Oh, lo que acabamos de escuchar, el discurso de Rigmor, y la naturaleza se confabuló. Vieron como el destello de este destello de luz apareció en el justo momento. No puede ser. Está ella en dirección del sol, de la salida del sol. Esto es, pero bueno, se confabuló. Increíble. ¿Con quién tengo que hablar? Con Rigmor. Únete a Rigmor en el escenario. Podía unirme con ella, pero no, era mejor ser parte y dejarla a ella con todo el protagonismo. Rigmor, ¿qué le digo? O sea, Can you please take me home now? Rigmor, I served with your father in Hammerfell. Rigmor, I served with your father. I was at the Red Ring. qué increíble. Vamos. Hey, Veterano. Otro veterano. ¿Sí? Ahora sí. Ok, tenemos que volver al campamento. Bueno, eso estuvo loquísimo. ¿Qué pasó? ¿Me perdí? Sí. Me perdí porque es por aquí. ¿Sí? Gente Rigmor, espero no haberte... Sí, te enredé bastante. Sí. Eso. Ve cómo está lleno esto de veteranos. No, esto estuvo increíble. Ok, seguro volvemos aquí para que se retire la armadura. Wait. Dragonborn. Ay, güey, puña. Te cubro las espaldas. Dragonborn. Vamos, respire. Está bien, estoy aquí, vamos a llevarte a casa. By the gods. Ay, increíble. Sombras del pasado.
Ok, entonces inicia Sombras del Pasado. A ver una cosa. Ok, entonces tenemos que ir. Sí. Tenemos que ir hasta acá. Sería que caminar un poco, Rigmor. Vengamos a la granja vengamos a esta granja y de aquí caminemos un poco. Para que tenga tiempo ella de reflexionar. Esto, bueno, esto fue increíble. Bueno, espero que hayan disfrutado o que disfruten esto como yo lo he disfrutado. Fue increíble escuchar a Rigmor dar ese discurso. Estuvo con mucha fuerza. Y vamos en esa dirección. Aquí. Que habíamos venido nosotros anteriormente y ayudamos a esta gente con una raíz de venir carmesí. Quién sabe si. No vamos a conversar. Recuerde, Gustavo, que no quiero seguir la historia sin alterarla mucho. El mod. Hay un caminante por ahí. Vamos a ver si es una persona tranquila. Saludos. Qué suerte la tuya por haberte topado con un bardo en el camino. ¿Puedo hacer una petición? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Puedes enseñarme para mejorar mi habilidad de elocuencia? Puede que algunos encuentren la inspiración dentro de volúmenes o de juerga por las ciudades, pero yo la encuentro aquí, en las vastas extensiones de Skyrim. Caminante. A ver, ¿puedo hacerte una petición? ¿Por tanta generosidad? Por supuesto. ¿Qué te gustaría escuchar? Vamos a ver, ¿tocarías la canción de Historia de las Lenguas? ¿Puedes tocar bien el Sangre de Dragón? Ah, voy a pedirle una para mí. La bendición de Ysmir sea contigo. Esta es una de mis piezas favoritas, una leyenda que todos conocemos y amamos. Nuestro héroe aclamado con alma de guerrero. Oíd que aquí llega el Sangre de Dragón. Su voz encierra el poder del arte nórdico verdadero. Creedme, aquí llega el Sangre de Dragón. El azote del mal que en Skyrim causaba amargura. Cuidado, que viene el Sangre de Dragón. Las tinieblas se extinguieron, mas su leyenda perdura. Y sabréis que aquí llega el Sangre de Dragón. Eso. Saludos. Qué suerte la tuya por haberte topado con un bardo en el camino. ¿Me puedes enseñar para mejorar mi habilidad de elocuencia? Bueno. Tras un pequeño incidente con un pícaro y la hija de un destacado Thane. Bien, digamos que mejor no. Pero si deseas afilar en serio esa lengua tuya, quizá quieras probar en el colegio de bardos, en soledad. Qué interesante diálogo. Excelente. Nos vemos. De acuerdo. Talsgar el errante. Vamos, Rigmor. Espero que esta caminata te relaje. Y aquí hay unos bandidos. Ok. ¿Qué habrá pasado aquí? Porque hay unos bandidos. Bueno. No vi ningún león o algo así cerca. Aquí hay una... Oh.
Aquí donde estamos ya. Genial, estamos aquí cerca. Bueno, espero que les sea gratificante caminar aquí por la orilla de este río. Ya se ve nuestro hogar. Ese es el caballo de Angie. Ahí se pone también de la niña. Ok, vamos a salvar antes de llegar al punto. Tenemos a la granja. Saludos, Angie. Espero que estés bien. Vamos a ver qué viene. I think we had better talk, Dragonborn. Sí, ¿y ese tipo sin ropa? Ok, ¿sabe Justo detrás de ti. para ver si Rigmor entró a acostarse? Ah, está con la niña, qué bien. Ajá. Something the matter? ¿Cómo han ido las cosas, Single? Cualquier cosa que necesites saber. Sethri arrived earlier. What an obnoxious elf. He took a bath in the lake and hasn't gotten dressed since. He has been annoying Angie too. You might want to tell him to put some clothes on. I tried to tell him earlier, but he insists it's his farmhouse, and he thinks he can do whatever he likes. Hablaré con él según sigue aquí, Barren. Yes, he's around somewhere. How has Rigmor been? Increíble. Ella ha estado bien. Gran parte de su memoria ha regresado. That's good to know. Dragonborn. Oh, ya se relajó. Y guardó seguro la... Ah, sí, vea, ahí está la espada. ¿Estás bien? Thank you, Dragonborn, Gracias porque for being here for me. siempre estaré aquí para ti. Duerme un poco. Debes estar muy agotada. Yes, I will. Recuerda, no tienes que hacer nada que no quieras. Ya no. Good night, Dragonborn. Hola, Sorella. Ah, va a dormir también. Bueno. Y vamos a ver qué le podemos decir a ese tipo. A que llegó a arrendar. Well met.
¿Por qué estás desnudo? Carambas. I'm not naked. I've got a pair of pants on. Ujú. You would do well to make yourself decent. There are ladies present. Whoa there. We don't all have a huge mansion in Torval. It's the heat. Fear not. ¿Por qué estás aquí exactamente? The invasion fleet you're expecting, it's been spotted out to sea off the coast of Morrowind. Thought you'd want to know. Ujú, claro. Entonces tomaron el camino más largo. Inteligentes. They should be here anytime soon. Pregúntale a Barrendar si hay alguna noticia de Sidrodi. Greeting. Our allies are ready to pounce. Once the invasion starts, countermeasures will be taken. The Dominion is waiting for the moment to strike on the Isle. Once the new order lands in Skyrim, Mead will feign troop movements north to expose the Southern Army and crush them on the border of Cyrodiil. Ok. Todo lo que tenemos que hacer es detener a Adrian y su ejército aquí en Skyrim. Yes. How does a man get some decent food around here? Oh, ¿sí? ¿Quién llegó aquí? Talking about plans. Well met, Dragonborn. Ingle and I thought it wise to discuss the coming invasion. Este tipo es gigantesco. Do you have any suggestions regarding the defense of Skyrim from the enemy forces? We could try and throw them back into the sea, but we don't know when or where they'll land. Es enorme. So we have to choose our ground wisely. The swamps around Hjalmark are not suited to Legion tactics. We will become bogged down. The mud will kill us. They have only a few options open to them, too. What's the bet they'll avoid Solitude and Windhelm and go for broke? Yes. If I were in Adriath's position, I would avoid a lengthy siege. He doesn't even know if the Southern Army group will advance in good time, if at all it defeats Titus's army. So a suppressing force on the Pale Border and one at Dragon Bridge will effectively cut off Solitude and Windhelm, while the main bulk of troops head straight for Whiterun. That's what I would do. As Ingall just said, go for broke. Yeah, he has to get his army out of the swamp immediately, like a lightning strike within 24 hours of landing. If they take the city of Whiterun, the war in Skyrim is over. He would be free to take Solitude and Windhelm at will. He'll protect his flank. Setri, for heaven's sakes, put some clothes on. With a small force. Se echó un bien pedo. Qué bruto. Y yo creo que Barrendar hubiera salido directo si no estuviera la seguidora ahí estorbando. Hey. Hey. Fear not. Sal de aquí. As you wish. I'll go get dressed. Qué tipo. Hey. Casi tan pronto como aterricen. Sí, la traducción. Quiero que traslades tu legión a Carrera Blanca. Excellent. The walls will protect our right flank. He has no choice but to come for us. We can draw his main force into ground of our choosing and take the head off the serpent. Ahora, Igor. Hey. Tú también, Igor. Será nuestro muro de escudos. A classic textbook maneuver. Pin them down and outflank their left. We can use the Whiterun garrison to boost my numbers. Suena bien. Hey. Nuestra mejor esperanza. Pero, ¿por dónde vendrán? There's two options open for him. Through the mountain pass at Labyrinthian, or across the plains via Dragon Bridge. Either way, we will be waiting outside the city. With my encampment on the Pale Border and Ingall's camp outside Windhelm, he would need a protracted campaign to take that area, so he will avoid it. Come,
as is. We can discuss the logistics on the way back to our garrisons. We'll keep you informed of the situation, Guardian. Hey. Voy justo detrás de ti. Muy bien, ¿de qué se trata? Necesito que te vayas de aquí. Vale, entendido. ¿Algo más? Ok, tengo que ver a mis amigos partir porque de aquí en adelante nos volvemos a ver cuando inicie la guerra, seguro. Voy justo detrás de ti. Tú tienes la instrucción de mantenerte lejos, ¿verdad? Esta no es. Te cubro las espaldas. Opciones. Sí está, mantiene la distancia. Guíame. Bueno. Hablemos, Barrendar, que ha pasado mucho aquí. Well met. Barrendar, mencionaste que para recordar quién eres, a veces tienes que retroceder. Yes, but you mentioned Rigmor's memory has returned. Pero todavía no está bien. No como solía estar. Su espíritu se ha ido. We need to make one more connection. We need to find something that will link her to the past. Maybe something from her childhood. Okay. You have spoken to her at length. Has she confided in you? Something very personal she feel guilty about. Uno menciona que se sentía culpable de defraudar a su padre. That he trained her to be the son he never had. She told that to me. And with all that has gone on, maybe she doesn't feel worthy of her task set by her father. None of that was her fault. There was nothing she could have done to protect her father, or more importantly, in this case, her mother. Only hate and revenge fueled her until recently. Now Sigun is safe, but what of her father's love? Entonces se siente indigna, incluso de empuñar una espada. We must reconnect her with the past. She needs to rediscover her father's love. It must come from a source not connected with her life since he was murdered. Sometimes it can be an item. Do you know of anything? Maybe Sigun would know. Has she mentioned about Rigmor's childhood? Solo que el padre Rigmor le hizo una muñeca. Quizás podría intentar hacerle una. Don't worry, she will be fine. Give her time. Go and speak to Sigun. Ok. Ok, nos vemos entonces. A intentar conectar con la infancia de ella. Angie. Que no está Angie por aquí. ¿Será que me esperas aquí? Sigo aquí. Ve tú delante. Vamos a hablar con la mamá. Voy a sentarme aquí. Sí, ¿recuerdas que me contaste que la historia de Ragnar cuando le hizo una muñeca? Yes, the one she gave to the little dark elf girl. Why are you asking?
A veces para avanzar es necesario volver atrás. Esperaba que eso le ayudara. It was just a piece of old dowling with a sackcloth dress and string hair. Sé que es una posibilidad remota, pero es todo lo que tengo. Tiene un nombre, para esa muñeca tenía un nombre. She called it Jenny. Gracias, Sigurd. Haré un viaje a Riften por la mañana para conseguir lo que necesito. I hope one day this will all be over so I can take her home. Maybe we can live a normal life. Start over. Ojalá que sí. It all helps. Eso espero yo también. Rigmor, voy a hacer todo lo posible para ayudarte. Ojalá que pueda. Y bueno, parece que me toca dormir otra vez aquí. Este tiene su camita ahí, todo bien. Otra camita, todo bien, Angie. Y a mí me toca en el suelo. Bueno. Panis. Ok. Tengo que dormir bastante. 12 horas sería 5 de la mañana, 6 de la mañana. Suena bien para salir temprano, 6 de la mañana. Bueno, esto ha estado bien interesante, bien emocionante. Bueno, esta gente ya está despierta. Encuentra a Rigmor. Salió. Debe estar sentada ya en el agua, en el lago. Después estábamos por aquí atrás. Ajá. Y es el mejor lugar al que yo vendría también. Dragonborn? Sí, Rigmor, buenos días. Necesito buscar algunas cosas en Riften. Want me to come with you? Es por eso que estoy aquí. Si quieres venir, podemos echarle un vistazo al mercado. Hey, I would love that. Bueno, entonces vamos a buscar los caballos. Okay. Dragonborn, wait. Over here. Pero que tiene en mente. ¿Qué pasa, Rigmor? You know, it's such a beautiful day. I thought maybe we could walk. Esta loca Riften está a 1 milla de distancia. Don't be such an old moaner. Indulge me. Ok, sí, vamos. El puente más cercano está a media legua en la dirección equivocada. Who said anything about a bridge? Pero no estés pensando lo que creo que estás pensando. Quiere nadar. Come on, Dragonborn. Where's your sense of adventure? Come on, race you to the other side. Está de buen humor, Rick. Bueno, mientras no nos salgan los peces esos de asesinos. You look like a drowned skeever. Mi skeever mojado, sí. Oye, en serio, ahora no te vayas. Los bosques de los alrededores son peligrosos. Come here. Qué lindo. Sí, me pareció mejor eso que regañarle o decirle algo. La verdad es que ya está necesitando un poco de comprensión y
Vamos, no te vayas, los bosques alrededor son peligrosos. Okay. Bueno, corramos un poco. Lo sabía. Hola. Sabía que mi padre era un héroe. Sí, tu padre fue un héroe. Mira, eso es un sendero, nunca había caminado por aquí. Have you noticed the wolves don't try to attack us anymore? I wonder why that is. Ha sido así desde que Soraya se escapó. What are you talking about? She ran away. Ella estaba tratando de encontrarte, se metió en serios problemas con un culto vampírico. Sí. Algo está pasando que escucho la música muy alta. Vamos a bajarlo un poco. Los truenos deberían estar alto. Voy a revisar esto también. Okay. What are you talking about? She ran away. Ah. Oh, the gods. What happened? Angie y yo la localizamos hasta Trono de la Sangría y la rescatamos. What did this cult want with her? No estoy exactamente seguro, pero los niños han estado desapareciendo en la noche. Dragonborn, that's scary. But what's the connection with the wolves? Los en el pozo la estaban protegiendo para que no se la llevaran. Wow, that's amazing. Increíble, sí. Todavía no puedo resolver yo mismo como tú y los osos. Well, I'm guessing you slew them all. The vampires, I mean. Sí. ¿Crees en los fantasmas? Sorry, what? Probablemente no sea nada en otro momento. ¿Sí? Come on, let's go. Hablé sobre los fantasmas y... Bueno, sigamos. Rigmor va a seguir así descalza y bueno, ahí anda bien fresca esta mujer. No puedo caminar a la misma velocidad de ella. O camino más rápido o camino más lento. Esa zona de Riften es muy bonita. Genial. Apenas lo que necesitaba, como caminar y relajarse un poco. Tal vez esta caminata le ayude bastante. Mira, allá va un troll. Bueno, yo para allá. Espero que no venga dando la vuelta. Okay. So beautiful here. Sí, es muy bonito. Ningún troll por aquí. Pronto podrás volver a casa en serio. ¿No estás deseando que llegue eso? It's so cold in the mountains. We could never have afforded to live in the Imperial City, Coral, or Jadenhall. Leyawood was too far south. When I was a little girl, we kids would sneak out of the walls of the city and head south into the great forest.
The trees were so huge, Dragonborn. In the mornings or towards the evening, the mist would rise from the ground. It had an amazing, mystical feel about it. At times we were sure we could see faces in the trees, and at any moment they would come to life. We would scare ourselves and just run and run. My dad, he would come look for us. He would blow a Nordic horn, and we knew it was time to go home. Se acordó del papá. He would be waiting for me, with a smile on his face, and would start slowly jogging back to our house. I would try to race him, but no matter how fast I ran, I could never catch up. I would be so scared he would scold me, but he never did, ever. Es extrañarlo mucho. And then it all turned to crap. Come on, let's move on. Okay. You know, I used to enjoy long walks as a kid. As soon as we got out of Bruma, away from the snow, we would take off our shoes just so we could feel the ground under our feet. Como ahora. We would never go too far down the valley, you know, where the lake was. But we would make dens and tree houses. And as soon as I saw Riften, you know, I fell in love with it right away. Sacar la espada por aquello porque va caminando aquí entre el bosque. Me parece que nos puede salir algo. So much. Not Bruma, but you know, the forests and stuff. A good long walk helps me focus, blow out the cobwebs. I'm trying, Dragonborn. Believe me, I'm trying. ¿Qué suave? Muy tranquilo, veo todo esto muy tranquilo. Voy a darle a guardar. Preocupa que algún mercenario todavía piense que los armos van a pagar algo por ella. Dragonborn? Helgen Reese averigua qué tiene en mente. ¿Ok? ¿Qué pasa? You know you said back in Winterhold you needed to speak with Malsum about business. What did the old Altmer want? Did it concern me? Solo quería asegurarse de que te cuidara bien. Eso es todo. Are you sure? The Reese was being a bit weird, you know. Sí, pensé que ambos eran un poco raros. Yeah, so did I. But you didn't answer my question. Estaba preocupado por tu bienestar. Eso es todo. Why is everyone so concerned about me? Porque no estás bien, no eres tú misma. Ah, no son muy buenas palabras. Right. Sigo preocupado. Rigmor no anda la espada, ¿verdad? Sí, no.
Ok, no anda espada, entonces tengo que andar bien atento de cuidarlo por si algo pasara. Y a la seguidora la dejé allá porque me ha estado como estorbando un poco. Ok, sus guardas vienen tranquilos, imperiales, sí. Ok. Y Riften, que es un lugar ahí un poco peligroso. Bueno, hasta el momento Come on. ha estado bien la caminata. Aquí también estuvimos sentados una vez. That's quite a view, huh? Sí, muy bonita esta vista. Bueno, ciertamente es un final apropiado para un viaje muy largo. Pues si le charlemos, la vez pasada no me dejó. Okay. Opinas de la casa de campo, tu madre parece feliz, así que dime en qué estás pensando. Tu madre parece feliz. What's there not to be happy about? You saved her, right? Dice que nosotros la salvamos, ¿recuerdas? Whatever. She's still hurting and misses Dad. Sometimes it can take many years for people to recover, you know? I miss him too. So she loses herself in chores and stuff and keeps herself busy. ¿Alguna vez le preguntó qué le pasó a ella cuando se separaron? No, never. That's one thing we don't talk about. Some people say there are things you don't need to talk about. You just know, right? You can tell by the look in someone's eyes. Maybe one day she'll move on. Maybe find someone. ¿Estarías de acuerdo con eso? Why shouldn't I be? I want her to be happy. Oye, Seri, la ha estado mirando raro últimamente. No. No. Dragonborn. Oh, the gods. Don't you dare. Don't even go there. Okay. ¿Qué opinas de la casa de campo? Sorella seems to be happy. Es una buena niña. Follows Angie around like a lost little puppy. I'm so pleased for her. Pero no está tan perdida, afortunadamente. Yeah. Hablando de cachorros perdidos, What? no sé qué haría si te perdiera ahora. Tengo uno que parece que no puedo quitarme. Dragonborn, stop it. I noticed you and Angie aren't talking. Sí, sobre eso. What? Come on, what have you done? Cuando tuve que evacuar a todos los del campamento, fui a Falkreath. Go on. Necesitaba ver a un tipo sobre un pony para Sorella. By the gods, she loves that pony. So what happened? Algo terrible. Me metí en una pequeña pelea dentro de la posada. Little fight? Sí. Sí, unos 6 soldados imperiales, 4 oficiales Talmor y un capitán imperial. I guess they don't call it the dead man's drink for nothing, right? I'm sorry. What happened next? Uno de los imperiales se jactaba de la chica loca de la montaña. Oh no. Was he...
No quería una pelea Rigmor, solo quería sacar a todos de Falkir, agarrar el pony e irnos. And? El capitán me reconoció, me llamó como tu guardián y luego... Then the crap hit the fan, right? Exacto. Recuperé el collar de Angie de uno de los cuerpos y se lo devolví. And she hasn't spoken to you since, right? I noticed her crying lately. She tries to hide it. Maybe it's brought it all back, Dragonborn. Try talking to her. Sí, me gustaría. Creo que sería mejor dejar que lo descubra ella misma. Maybe you're right. Charlemos un poco más. Okay. Háblame de la finca de Barren. Oh my. It's huge. The province is split into two factions. The main appointed him emissary of Palatine, which is a client state of the Dominion. His estate is in Torval, which sits on the western edge of the Tenmar forest. It's quite humid there, but damp with the lush canopy. If you travel north, it gradually changes into a desert. But inside the walls of the embassy estate, you find huge gardens of imported plants, flowers, and trees. Some of which I've never seen before, not even in Valenwood. I was protected under diplomatic immunity. Even though a client state, the Dominion didn't want to mess around. They feared if the two factions united, then there would be trouble. Balren told me they couldn't afford another rebellion. Not after Hammerfell. ¿Y qué hay de ti? I could breathe there, but it took me some time to recover. I wasn't in very good shape when we arrived there. Mm-hmm. It was quite weird, because although it was quiet, I couldn't talk then. For some time, it felt like my head was exploding, like 1,000 people all talking and shouting in my head at the same time. But slowly, the noise began to fade, and I could hear again. Barrendar had a beautiful library room. A lot of the books I had read, but some of the poetry, the books on the proverbs, really helped me. Oh, and nothing was off the table. I just had to ask, and it was there. Mm. All the people who worked there couldn't be helpful enough. Don't get me wrong. I had to do things for myself, but Izzy, she was Balren's maid, took great care of me when I arrived. Easy. Draisi Hassa. I couldn't move for weeks when I arrived there. She washed and cleaned me, anointed and fed me. I would wake up crying with the pain, and she would cry with me. Ever seen a Khajiit cry? Baren really liked her. And I mean liked her. She used to have him running around for her. I remember once I was in the gardens collecting flowers and wild roots. Balren comes running by and he's covered in water. I looked up and there was Izzy waving at me with the biggest grin on her face. I was like, "Hey Izzy, what's up?" And she's like, "That one." Wait. That one too hot. Purrs and sniffs. Izzy kur frisky kashit. Oh my. And do you know what? Imitando le hablaba las callitas. Baren never said anything. It was as if nothing happened. Oh, Dragonborn. I miss Izzy. Hey, one day, let's go there. When all this is over. What do you say? Claro. Suena genial. ¿Qué conversación me falta más? Así que dime en qué estás pensando.
I wonder what Rose is doing now. Ah, sí. Ah, qué buena pensar en Rose. Tuvo suerte, logró escapar de el Fuerte Negro. Quería abrir una posada en la Costa de Oro. Really? I owe both of you my life. I hope one day to be able to pay her back in some way. Qué buena Rose. Those bastards. They chased me all the way to the cliff and I'm like, uh-oh, this is becoming a habit. I just launched myself into that tree. I don't remember much after that. Caíste bien, pero no estabas en buena forma. Did you ever see that scar I got from the fall? I almost tore myself in two. Must have got hung up on something on the branches on the way down. ¿Has visto todas sus cicatrices? No, Rigmor, he visto todas tus cicatrices. I know, right? Ok, estoy bien bonitas estas conversaciones. Bueno, ciertamente un final apropiado para un viaje muy largo. How does it make you feel? You know, sitting here by the lake? Me siento un poco relajado. Look at the water, Dragonborn. It's crystal clear, cold, inviting. The sound of the water lapping on the bank makes me feel liberated. The light reflecting on the surface is like music to me. All the answers to every question asked bounces in that light. Look too deep, you don't see anything. It's all dark. But for the light on the surface. Fue como un poema eso. Entonces, ¿qué ves? What do I see? Okay. Look out over the lake. Then close your eyes. I see beautiful green fields of grass and golden fields of wheat, only made brighter by the sun. The faint scent of melons is in the air, along with crickets chirping and birds singing. A little girl is running through a wheat field, making deep tracks as her hands brush against its ears. She realizes they're prickly and she laughs, and a little dog runs alongside, barking with excitement. A farmer is shaking his fist, but she keeps running, laughing louder and louder. Life is a thrill. The sun is setting, and she doesn't really care about anything. She makes her way up the cold, icy stream with her little friend through the brambles and thick evergreen. It isn't even her dog. It just wanted to play, to jump into the icy pool and fetch the stick. The deep golden rays of the dying sun, its red fingers softly caress all it touches. As the little girl, once again feeling the cold of the snow under her bare feet, heads towards the huge shadow of a man that has come to meet her. His face cracked with the biggest of smiles, and she runs and jumps full pelt, her arms outstretched, into the dark, smothering safety of his loving arms. Qué increíble, pucha conversación. Qué diálogo. Pensamientos que tiene Rigmor. Y fue puña. Eso fue increíble. De verdad. You are amazing. No, tú eres increíble. Pucha, hasta que se queda uno pensando con todo lo que dijo. Escuchando el viento, escuchando los animales al fondo, pájaros, el agua. Viendo ya el fuego. Bueno, es increíble esto. Rigmor, será mejor que nos vayamos. Come on, let's go. Qué momento ese. Puña.
Vamos a visitar al mercader. Fue 3 de la tarde. Nos fue, salimos desde las 6 de la mañana. ¿Todo bien? Sí, hay un boticario en la ciudad, pero se encuentra en la pasarela baja. Así que si vas a ir por allí, mantente alerta. Ok. Hay un boticario. Dice visita el mercado. Ok. Yo necesito encontrar partes para armar la muñeca. Vamos a ver si le puedo decir que camine por ahí. Oye, echa un vistazo a tu alrededor, tomaré lo que necesito y vendré a buscarte. That would be cool. We never got a chance last time we were here. What is it you need? Ah, solo unos pocos detalles. Okay. Ok, primero hablemos con este. Sonreímos cuando pasas. ¿Qué tienes a la venta? ¿Qué ves aquí? Ok. Que tengas un buen viaje. Gracias. Esta chica. Amistades como tú son difíciles de encontrar y muy valiosas para mí. ¿Qué tienes a la venta? ¿Qué ves aquí? Ah, ese está bueno para comprar. Pero, bueno, eso también está bueno para comprar. No, no tiene lo que andamos buscando. Vuelve cuando quieras a gastar más oro. Los cielos saben que me irá bien. Este debería tener. Que la sabiduría de Azura esté contigo. Todo lo que tengo a la vista, la verdad. ¿Qué debería comprar? Como De verdad agradezco lo que has hecho por mí. Nunca lo olvidaré. Ok, hablamos con. ¿Cómo me Oh, gracias. Que los divinos bendigan tu corazón de oro. Cómprate una armadura y vive para contarlo. Y ya hablé con todos, ¿no? ¿Qué artículo necesito? Los mejores precios y la mejor calidad de Skyrim. Habla con el mendigo. Es la mendiga y un mendigo que está por aquí. ¿Quieres seguir con... Que los divinos te bendigan. Que el suelo que pisas tiemble a tu paso. No, entonces es esta. Por favor, te lo ruego. No necesito más que un séptim. Un séptim de nada. Es tanto pedir. No aguanto más este sitio. Los árboles, con todos los colores, pero la ciudad tan oscura. ¿Por qué? No tiene sentido. Tengo frío, tengo hambre y estoy agotada. Hablo con el mendigo. El mendigo es aquel que está allá. Avalorios inusuales y las mejores rarezas de Morrowind. Claro, claro. Soy un sucio mendigo. ¿Para qué ibas a querer hablar conmigo? A Oblivion con todos vosotros. Sois estiércol andante con dinero que pasáis a nuestro lado sin vernos, fingiendo que no existimos. ¿Cómo os atrevéis? Ok, necesito entrar donde
Tengo que salir de este Skyrim, digo, de este Riften y entrar al Riften del mod. Y ahí está el mendigo que con la conversación que necesito. Esto es algo, no sé, como que hay, esta es una solución interesante para resolver ese problema de que todo se acople. Ok, ¿sabe por qué? Vamos a buscar el mendigo, ahora sí. Damn God won't take the time. Ya anda Rigmor. Hey. ¿Quién eres y qué quieres? Name's Jimmy Tenfingers, at your service. You looking for a good bargain? I got just what you might need. A gold necklace. All legit. Todo legítimo. It's just, I need some gold quickly, like, poor old auntie. She took a nasty fall, you see. I need to help her get her back on her feet. Claro. Necesito un collar de oro en este momento. Oh well. If you can't find what you're looking for, give me a shout. I can guarantee to get you what you need, and pretty pronto. What is it you want, some skooma? Nada de eso, necesito hacer una muñeca. Espero encontrar los artículos aquí. Ah, kid's doll. So you're looking to make a doll for your daughter? Algo así. Like I said, I'm your man. I'm guessing then it's for the girl you arrive with. Tell you what, tell me what you need, I'll get the stuff. But you take the necklace off me hands as well. I'll do you a good deal. Can't come all the way to Riften Market and leave empty-handed now. I'm sure your pretty little friend would appreciate it. Ok. Tienes un trato, Jimmy. ¿Cuánto es el collar? Seeing as I'm feeling all charitable, it's yours for 100 gold. De acuerdo, necesito un trozo de tela de saco, un taco de madera y un hilo amarillo. Hang about here, I'll be back in a jiffy. ¿Se habrá hecho Rigmor? Ahí anda. Sí, supongo que puedo dedicarte un rato. ¿Qué quieres? Me uní a ellos hace unos 10 años. Un clan pequeño, puede que 20 hombres. Asaltábamos aldeas, robábamos caravanas, pero siempre acababa matando a alguien. ¿Tú? No me malinterpretes. Los primeros años con ese clan fueron los mejores de mi vida. Toda la comida que pudiera comer, el vino que pudiera beber y las mujeres con las que me pudiera acostar. ¿Y qué pasó? Una primavera asaltamos una caravana. Eran unos cuantos carromatos con unos granjeros que se trasladaban a otro pueblo. No ofrecieron mucha resistencia, solo quedaron las mujeres y los niños. Entonces el líder del clan, Garcek, nos ordenó matarlos a todos. Ah, no. Nunca había tenido que hacer algo así antes. ¿Sabías? Normalmente los dejábamos libres. Yo me negué y Garcek ordenó al clan matarme a mí también. Por suerte tenía amigos en el clan que se pusieron de mi parte. Nos machacamos unos a otros. Y cuando todo acabó, los que quedábamos con vida nos fuimos cada uno por nuestro lado. Bueno.
y Gartic. Clavé su cabeza en una estaca junto a los restos de la caravana. Nunca supe qué fue de los supervivientes del clan. Supongo que continuaron con sus vidas, igual que yo. Bueno. Siempre es un placer. Qué historia. Hey. Hola Jimmy, ¿tienes mis cosas? They don't call me Ten Fingers for nothing. Here you go. Can't hang about. Need to attend to my boat. Need anything else sometime? You know where to find me. God, listen to an old man. Huh? Yeah? Vamos a ver qué hace. Dice que tiene que atender su bote. Ok. Quiero ir a ver esto. No sé si esto lo he visto. Ni siquiera en el normal, en esta parte de aquí atrás. Sí, esto nunca lo he visto. No sé cómo será el otro. Ahora que salga voy a venir a ver aquí. Yo creo que nunca he caminado ahí. Bueno, hablemos con Rigmor. Oye, disfrutando el lugar. You know, if I ever had to choose between Bruma or Riften, that would be a hard call. Te gusta bastante. Podrías quedarte aquí, no tienes que volver a Skyrim. La libertad de elección es un privilegio para aquellos que no están destinados al destino. What? Tengo lo que necesito. ¿Ves algo que te guste? Nah, I'm all good. Bueno, me traje algo, no quiero que te vayas de Rift Market con las manos vacías. Ah, el collar. Oh my days, Dragonborn. It's beautiful. Thank you. Y nada, vamos a... Es hora de regresar. Dragonborn, we've been walking all day and my legs are tired. And... Oye, vamos corriendo. Oh, har. Está bien, es broma. Conozco un hombre, tiene un bote. Okay, let's go. Ah, qué bueno, vamos a irnos en bote. Yo eso realmente no lo recuerdo. No recuerdo nunca haber hecho esto. Hola Jimmy de Dedos, ¿quieres ganar un poco más de dinero? Una pequeña granja al otro lado del lago. What's in it for me? No se preocupe, haré que valga la pena. Come aboard. Ah, interesante. Tranquila. No sé tú, pero disfruté nuestro día de hoy. Sí, claro que estuvo lindísimo este día. Yeah, that was quite something, right? Vamos, entremos y descansemos un poco. Sure. Son las 7 de la noche. Bueno, las 7:30 casi.
Rigmor. Oh, aquí están. A ver si traer alguna noticia. Hey. Están aquí, ¿no? They've already taken Morthal. As far as we know, a battalion of enemy Bosmer auxiliaries are already heading for Dragon Bridge. And advance units are in the mountain pass heading straight for Whiterun. Estamos en posición. Cassius and I immediately moved our men to the designated ground outside Whiterun. Vuelve a carrera blanca y únete a Cassius. Te seguiré en breve. Consider it done, friend. Hijo de puchica. Tendril. Fear not. Si perdemos, quiero que protejas a todos. Cuento contigo. Lose? I'm afraid it's a little too late for that. You see, everyone is counting on you, Dragonborn. And I don't mean just Rigmor or Sigun, or even Angie and Sorella. Can you imagine the fate that awaits the people of Skyrim if you lose? Even if Mead does defeat the army in the south. How long would it take him to muster the force to dislodge Adriath from the strongholds, if it's all he can? I'll wager he'll just fortify his northern border and try to be all diplomatic. He'll cut Skyrim loose. Let's face it, Skyrim's expendable. A mountainous, cold, desolate place filled with dissent and unrest. This barren land will become the beginnings of a new dominion, of an elven god king in waiting. No, losing is not an option. Only do or die, Dragonborn. Do or die. And on that light note, I think I'll hit the sack. Bueno, gracias por esa nota ligera. Me siento mucho mejor ahora. Just go out there and do what you do. Ingol, Varon, and all those brave men and women out there believe in you. They would follow you into hell if you commanded it. They all know you went into oblivion and came out alive, that you kicked ass. Do you know what they're calling you out there? ¿Cómo me llaman? Cedric. Guardian General. Don't underestimate yourself, my friend. Even if they have the numbers, it doesn't give them a victory by a long chalk. It's Guardia General. Morale, terrain, weather, taking risks, and of course, a bit of luck. Seize the moment, Dragonborn. Gracias, serio. Lo digo en serio. As it happens, if by perchance you do lose and your head finds a nice new home on the battlements of Whiterun, I have a nice little bolt hole in Morrowind where I'll be happy to take all my current residents I have living here, so don't you worry now. Gracias. Eso me hace sentir mejor. Si en verdad algo pasara, sí tiene él. La verdad podría ayudarnos. As you wish, Dragonborn. As you wish. Tengo que hacer la muñeca. ¿Dónde la voy a hacer? Hay una mesa aquí. Ajá, mira. Ahí está la muñeca. Se llama Jenny. Oiga, qué buen nombre tiene esa muñeca. Jenny, si estás viendo la transmisión. Cofre de Anchi. Ah, no, mejor no tocar. Bueno, lo puedo tocar y no tocar nada de lo que hay adentro. Ok, cool. Ahí apareció Jenny. ¿Viste qué muñeca más vacilona? Veámosla aquí. Creo que eso está aquí. No, esa es otra que tenía por ahí.
Ahí está. Vamos a ver. Mire qué bien que me quedó, diga. Un hermoso nombre. Única calidad, ve ahí lo amarillo, unos palos ahí para las manillas, las patillas, el cabello trenzado. Hombres, esta muñeca quedó de película. Estoy esperando para hacer un video corto. Un clip. Ok, ya se está haciendo el clip. Tenemos, esto está difícil aquí todo está. ¿Dónde está Rigmor? Ay, viene la conversación con Rigmor. ¿No? Voy a darle la muñeca. Rigmor. Calladita, seguro porque está ahí Angie dormida. Digo, Sorella. Sé que no te has sentido bien últimamente, pero hay algunas cosas que necesito decirte. Dragonborn, it's okay. You don't have to. No, por favor, escúchame. I'm sorry. No hay palabras que puedan explicar lo que siento por ti, cuánto te amo y me preocupo por ti. I love you too, silly. Todo lo que he hecho para tenerte aquí conmigo ahora lo haría de nuevo en un santiamén. I'm sorry I let you down. Todo lo que me importa es que estés a salvo y bien. Al diablo con todos ellos. Thank you. Necesito ocuparme de algo, pero antes de irme tengo algo para ti. You have. What is it? Quiero que tengas esto. ¡Jenny! Está en la cama. Se acostó a dormir con la muñeca. Buenas noches, que pasen muy bien. Que estés bien. Que estés bien, Angie. Sí, buenas noches, que descansen. ¿Qué está Sorella cantando? Dormida. Tú un artista, amigo. Qué bien me quedó esa muñeca. Ok. Ahora sí. Sígueme. Ok, termina Sombras del Pasado. Sigamos Y adelante. sigue Guardián General. No sé si yo al cambiar estos nombres aquí si se reflejará después en Twitch. Bueno, creo que aquí está un buen momento para dejarlo por hoy. Debo desplazarme hacia Carrera Blanca, que es donde me parece que voy a hacer un viaje
viaje rápido allá a los establos para de ahí caminar hacia la zona de la pelea. Y entonces dejamos esta pelea que viene para la próxima transmisión. Pues bueno, muchas gracias, General, por acompañarme en la transmisión. Espero que hayan disfrutado y espero que disfruten todos los que vean la transmisión después de finalizada. Y los que me siguen por YouTube también espero que hayan disfrutado del día de hoy y de las anteriores, porque esa historia va unida completamente una con otra. Entonces está genial. Estoy deseando jugar la próxima vez para ver cómo continúa esta historia. Pues muchísimas gracias y buenas noches. No se les olvide tomar su agua miel antes de dormir. Nos vemos.